Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tenemos un tema que de verdad me toca el alma y estoy segura de que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho últimamente, algo que tiene que ver con una figura pública que admiramos, pero más allá de eso, algo que nos afecta a todos como sociedad. Vamos a desentrañar esa noticia sobre Demet Özdemir rompiendo el silencio, pero no solo sobre su historia particular, sino sobre el tema del acoso en general, de esa ola de negatividad que a veces parece ahogarnos en las redes sociales y en la vida real. ¿Listos para sumergirnos en esto? Si todavía no lo han hecho, aprovechen ahora mismo, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que compartimos por aquí. Porque hoy vamos a hablar de algo importante. Se ha hablado mucho, ¿verdad? Las redes sociales explotaron, los titulares inundaron las páginas web y, como siempre, la opinión pública se dividió. Pero detrás de todo ese revuelo, hay una persona, una artista que ha decidido alzar la voz, y eso, mis amigos, es un acto de valentía mayúsculo. Demet Özdemir, esa actriz turca que tanto hemos seguido en nuestras pantallas, ha decidido decir basta. Y ese grito de basta no es solo para ella, sino para todos los que hemos sentido alguna vez esa presión, esa mirada inquisidora, esas palabras que hieren. La noticia ha trascendido fronteras, no solo por ser ella una figura pública querida a nivel internacional, sino porque su mensaje toca una fibra universal. Hablamos de una mujer que, a pesar del éxito y el reconocimiento, se ha visto forzada a defenderse de ataques que van mucho más allá de la crítica legítima a su trabajo. Imaginen la escena. Estás en la cima de tu carrera, tu trabajo es aplaudido, tu talento reconocido, y de repente, te encuentras en el ojo del huracán, no por tu arte, sino por ataques sin fundamento, por comentarios que van más allá de la crítica constructiva y se convierten en un auténtico acoso. Eso es lo que parece haber vivido Demet, y su decisión de hablar públicamente es un faro de esperanza. Es un recordatorio de que nadie, absolutamente nadie, está obligado a soportar este tipo de vejaciones. Lo fascinante y a la vez desgarrador de esta situación es como una figura que, desde la distancia, proyecta una imagen de fuerza y confianza, puede verse sometida a un escrutinio tan implacable y dañino. La perfección que a menudo se exige a las figuras públicas es una ilusión peligrosa, y cuando esa ilusión se rompe ante la realidad del acoso, el impacto es aún mayor. ¿Pero qué significa realmente romper el silencio en este contexto? No es solo una frase bonita para un titular. Es el resultado de un largo proceso interno, de haber aguantado, de haber intentado ignorar, de haber creído en la idea de que no es para tanto. Es llegar a un punto de quiebre donde el daño es tan evidente, la molestia tan insoportable, que la única salida es hacer que el mundo se entere. Y cuando hablamos de Demet, estamos hablando de una figura pública. Esto significa que el escrutinio es mayor, las miradas son más intensas, y las consecuencias de sus palabras pueden ser aún más amplificadas. El hecho de que haya llegado a este punto nos habla de la gravedad de las circunstancias. No es una reacción impulsiva, es una decisión meditada, nacida de la necesidad de protegerse y de sentar un precedente. La presión de una audiencia global, acostumbrada a consumir contenido de manera voraz y a menudo, sin filtros, puede ser abrumadora. Cada palabra, cada imagen, cada decisión es analizada y, lamentablemente, muchas veces juzgada de forma cruel. El acoso, en cualquiera de sus formas, es un veneno. En las redes sociales se disfraza de opiniones, de comentarios inocentes, de humor que en realidad es crueldad disfrazada. Se cuela por las rendijas de la libertad de expresión para atacar la dignidad, la reputación, la paz mental de las personas. Y lo más peligroso es que cuando se normaliza, cuando vemos que le pasa a otros y no reaccionamos, se crea una cultura del silencio, una complicidad involuntaria que permite que esto siga creciendo. El ciberacoso no es una broma, es un ataque frontal a la salud mental y emocional de las personas. La aparente anonimidad de Internet fomenta comportamientos que jamás tendríamos en una interacción cara a cara. Comentarios hirientes, juicios sumarios, difusión de rumores malintencionados, todo esto se convierte en un arma poderosa en manos de quienes carecen de empatía. Demet ha decidido no ser cómplice de ese silencio. Ha decidido dar un paso adelante y decir que lo que está pasando no está bien. Esto es crucial. Porque su voz, amplificada por su fama, tiene el poder de llegar a millones de personas, de hacerles reflexionar sobre cómo interactúan en línea y fuera de ella. Piensen en cuántos de nosotros hemos sido testigos de comentarios hirientes en nuestras propias redes sociales, o hemos visto cómo se ataca a otras personas.
A veces, la inacción es una forma de permitir que el acoso continúe. La valentía de Demet se magnifica por su estatus de ídolo para muchos. Al hablar, no solo se protege a sí misma, sino que envía un mensaje poderoso a sus seguidores y a la sociedad en general. Les anima a cuestionar la normalización de la crueldad y a alzar la voz contra las injusticias. Y no nos engañemos, el acoso no es solo algo que ocurre en el mundo virtual. Tiene ramificaciones muy reales en la vida de las personas. Puede afectar su salud mental, su autoestima, su capacidad para realizar su trabajo o simplemente para vivir una vida tranquila. Cuando alguien es blanco de comentarios negativos constantes, de rumores malintencionados, de insinuaciones cobardes, eso deja cicatrices. Y Demet, al hablar, está abriendo una ventana a esa realidad. Las consecuencias del acoso trascienden las pantallas. Pueden llevar a la ansiedad, a la depresión, al aislamiento social e incluso, en casos extremos, a pensamientos suicidas. La imagen de una persona exitosa y feliz puede esconder una profunda herida emocional causada por el acoso constante. ¿Qué podemos aprender de su valentía? Muchísimo. Primero, que está bien no soportarlo. Que no somos indefensos ante la negatividad. Que alzar la voz, incluso cuando da miedo, es un acto de empoderamiento. Segundo, que las palabras tienen poder. Las palabras negativas pueden destruir, pero las palabras de denuncia, las palabras de solidaridad, las palabras que buscan justicia, pueden construir. La lección más importante que podemos extraer de la experiencia de Demet es que nadie debe resignarse a ser víctima. Que la lucha por el respeto y la dignidad es legítima, y que el primer paso es reconocer que se está siendo agredido. El empoderamiento surge de la negación a ser silenciado. Es interesante analizar cómo se presenta a las víctimas de acoso. A menudo se les cuestiona, se les acusa de ser demasiado sensibles o de buscar atención. Y esto es precisamente lo que hace el acoso más insidioso. Crea una duda en la víctima, la hace sentir culpable por reaccionar. Pero Demet está diciendo implícitamente que no hay nada de malo en protegerse, en defenderse cuando se está siendo atacado. El fenómeno de culpar a la víctima es una táctica común para deslegitimar el sufrimiento y perpetuar el acoso. Se intenta desviar la atención del agresor hacia la persona agredida, haciendo que ésta se sienta avergonzada de su reacción. La postura de Demet es un desafío directo a esta mentalidad tóxica. Imaginen el peso que debe sentir una figura pública. Constantemente bajo el escrutinio público, cada movimiento, cada palabra, cada foto es analizada. Y dentro de esa presión, la llegada del acoso, de los ataques personales, debe ser abrumadora. No se trata de ser perfecto, se trata de ser humano, de tener derecho a un espacio de privacidad y respeto. La vida de una celebridad es, en muchos sentidos, un acto de equilibrio constante entre la exposición pública necesaria para su profesión y la preservación de su espacio privado. El acoso invade ese espacio, viola esa intimidad, y la convierte en un circo público de juicios y ataques. Su decisión de hablar también envía un mensaje a otros que quizás están sufriendo en silencio. Les dice, no estás solo. Tu dolor es válido. Y tienes el derecho de reclamar tu espacio y tu paz. Este tipo de testimonios son necesarios para desmantelar la cultura del acoso. Son chispas que pueden encender un movimiento de empatía y respeto. La solidaridad es clave. Cuando una figura pública se atreve a hablar, anima a otras personas, anónimas o no, a compartir sus propias experiencias y a encontrar fuerza en la unidad. La sensación de aislamiento es uno de los efectos más devastadores del acoso, y los testimonios valientes ayudan a romper ese aislamiento. Ahora, seamos honestos. El camino de la denuncia pública no es fácil. Habrá quienes la apoyen incondicionalmente, pero también habrá quienes la critiquen, quienes intenten minimizar su experiencia o quienes busquen cualquier detalle para desacreditarla. Este es el precio de la visibilidad, pero también es el precio de ser un agente de cambio. Las redes sociales, que pueden ser un canal para la denuncia, también pueden convertirse en un campo de batalla donde se intensifican las críticas y los ataques. La polarización es una constante y las víctimas de acoso a menudo se encuentran en el centro de esa tormenta. Lo importante aquí es centrarse en el mensaje principal: basta de acoso. Basta de ataques infundados. Basta de destruir la reputación de las personas con mentiras y malicia. Basta de normalizar la crueldad en las redes sociales. La esencia del mensaje de Demet es un llamado a la responsabilidad colectiva.
No es solo un problema suyo, es un problema de todos, y la solución también reside en la acción conjunta. La lucha contra el acoso requiere un cambio de mentalidad a nivel social. ¿Cómo podemos, como espectadores y como comunidad en línea, apoyar esta causa y prevenir el acoso en nuestras propias vidas? Lo primero es la empatía. Intentar ponernos en el lugar del otro antes de lanzar un comentario. Preguntarnos, ¿esta palabra, este pensamiento, aporta algo positivo? ¿O está hirviendo? La empatía es el antídoto más poderoso contra la crueldad. Antes de escribir, antes de opinar, antes de juzgar, debemos hacer una pausa y considerar el impacto de nuestras palabras. Segundo, ser vigilantes. Si vemos que alguien está siendo atacado, no quedarnos callados. Un simple comentario de apoyo a la víctima puede hacer una gran diferencia. No tenemos que entrar en batallas virtuales, pero podemos mostrar nuestra solidaridad. Ser un observador activo contra el acoso es un acto de responsabilidad. A veces, un mensaje de apoyo es suficiente para recordarle a la víctima que no está sola y que hay personas que la defienden. Tercero, educar. Hablar con nuestros amigos, familiares, especialmente con los más jóvenes, sobre la importancia del respeto en línea, sobre las consecuencias del ciberacoso. Hacerles entender que detrás de cada perfil hay una persona con sentimientos. La educación es una herramienta fundamental para prevenir futuras agresiones. Enseñar a las nuevas generaciones la importancia de la ética digital y el respeto mutuo es invertir en un futuro más seguro y saludable. Cuarto, y esto es algo que Demet ha demostrado, tener el coraje de denunciar cuando sea necesario. Si bien no todos tenemos la plataforma de una estrella, podemos reportar contenido ofensivo, podemos bloquear a usuarios tóxicos, podemos crear un entorno más seguro para nosotros y para los demás. Las herramientas de denuncia y bloqueo que ofrecen las plataformas digitales son importantes, pero la decisión de utilizarlas activamente es crucial. Cada reporte, cada bloqueo contribuye a limpiar el ecosistema digital. Pensemos en la energía que se invierte en el acoso. Esa energía negativa, esa rabia, esa frustración. Imaginen si esa energía se canalizara hacia la creación, hacia el apoyo mutuo, hacia la construcción de comunidades más positivas. El mundo sería un lugar muy diferente. La energía que se gasta en odiar, en criticar destructivamente, es energía que se resta de la creatividad, de la colaboración, del progreso. La transformación de esa energía negativa en positiva es uno de los mayores desafíos de nuestra era. La valentía de Demet Özdemir no es solo una noticia sobre una celebridad. Es una llamada de atención para todos nosotros. Es un recordatorio de que tenemos la responsabilidad de ser mejores en línea y fuera de ella. Es una invitación a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento y sobre el impacto que nuestras palabras pueden tener. La historia de Demet nos invita a un autoexamen, a cuestionar nuestros propios hábitos de interacción y a comprometernos a ser agentes de cambio positivo. Y cuando hablamos de romper el silencio, no solo hablamos de la víctima. Hablamos de la sociedad que a través de este testimonio, tiene la oportunidad de aprender y de crecer. Es una oportunidad para replantearnos qué tipo de comunidad digital queremos ser. Una donde reine la descalificación y la crueldad, o una donde impere el respeto, la empatía y la comprensión. La lección final es que cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir a crear un entorno online más sano y humano. Este tipo de situaciones, aunque dolorosas, pueden ser catalizadores de un cambio positivo. Pueden inspirarnos a ser más conscientes de nuestras acciones y a defender aquellos valores que nos hacen humanos. Demet ha dado un paso valiente y ahora, nos toca a nosotros reflexionar y actuar. La esperanza reside en que estos momentos de crisis se conviertan en puntos de inflexión hacia un futuro donde el respeto sea la norma, no la excepción. Entonces, para resumir lo que hemos compartido hoy, hemos hablado de la valentía de Demet Özdemir al romper el silencio ante el acoso. Hemos explorado las profundas implicaciones de este acto, no solo para ella como figura pública, sino para todos nosotros como sociedad. Hemos reflexionado sobre el impacto destructivo del acoso, tanto en el mundo real como en el virtual, y hemos discutido formas concretas en las que podemos fomentar un entorno más respetuoso y empático en línea. La decisión de Demet es un poderoso recordatorio de que la inacción ante la negatividad solo perpetúa el problema, y que alzar la voz, defenderse y promover el respeto son actos fundamentales para construir un futuro mejor. Muchísimas gracias por acompañarme en esta conversación tan importante.
Espero de verdad que lo que hemos compartido hoy les haya resonado y les invite a la reflexión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han vivido situaciones similares? ¿Cómo creen que podemos construir comunidades más positivas en línea? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y sean amables.